Buenas tardes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Empezamos en aproximadamente un minuto. Vamos a dar oportunidad que se conecten más personas. Ujú. Le comento, bueno, las reglas de siempre. Micrófonos apagados. Cualquier pregunta por el chat. Y si quieren intervenir, levanten la manito y le doy la oportunidad, le doy el pase con el micrófono. Vimos. Bueno, ya es hora de empezar. El día de ayer no tuvimos actividad, bueno, tuve que trabajar en campo y se me complicó la vuelta a casa, ya que era bastante lejos y desafortunadamente no pudimos hacer este webinario. Entonces, los webinarios próximos los vamos a hacer, lo vamos a correr un día, ¿sí? Disculpen las molestias causadas y bueno, empezamos entonces. El día martes nos quedamos en lectura de planos eléctricos. Entonces, pensé que sería buena idea empezar hoy con una pequeña interpretación de lo que sería el plano eléctrico de una HDS, ¿sí? Este curso va a estar enfocado más que todo a las HDS que son clase medio, ¿no? Las clases compactas ya tienen otro esquema, aunque siguen siendo muy parecidos. Entonces, lo que yo siempre recomendaría o mi forma de leer los planos eléctricos es siempre buscar las líneas de entrada, que en este caso los tenemos acá, ¿sí? Una línea de entrada trifásica, L1, L2 y L3, siempre se van a llamar de esa forma. Algunas veces la ponen como RST o VW, ¿sí? También. Entonces, siempre me gusta iniciar por la entrada. Entonces, de aquí podemos ver las ramificaciones que tiene nuestro plano, ¿sí? Vemos que nomás aquí llegamos a este punto y ya cruza aquí y tenemos estas líneas que son continuas pero segmentadas por un espacio. Cuando tenemos esas líneas significa que puede ser algo opcional, ¿sí? Entonces puede que esté o puede que no esté. En este caso es un supresor de ruidos. Fíjense que tiene bastante, o aquí tiene la figura de los condensadores, así que se elimina para filtrado, ¿sí? Entonces ya sabemos que puede que esté o puede que no esté en nuestro plano. Si seguimos nomás para acá, nos vamos a encontrar que tenemos el interruptor principal. Fíjense cómo está representado. Y si seguimos, vamos a encontrar este símbolo, que sería el del transformador. Entonces el transformador, una máquina eléctrica, no dinámica, sino estática, que transforma la corriente, en este caso de 380 a 24 voltios. Aquí representaría lo que es el fusible, elemento de protección contra cortocircuitos para evitar dañar la placa, cualquier cosa, cualquier inconveniente con un corto, ¿sí? Ya lo vimos en la clase pasada. Y aquí tenemos lo que es
la placa en sí, ¿sí? Voy a explicar un poquito más detallado todos los componentes de la placa, pero antes si quisiéramos seguir hasta acá, por acá, si seguimos el camino, vamos a encontrarnos con este sensor, un sensor. Este sensor es el que le mide el sentido de giro del motor, ¿sí? Entonces, es importante que siempre que nos toque tal vez realizar un cableado, ver en el plano qué color va en cada agujero. Si lo invertimos, vamos a tener problemas allí, ¿sí? Entonces vemos que la fase L1 pasa por el sensor, L2 también, L3 va directo y lo que es la masa tierra va directo, ¿sí? Pero va directo ¿hacia dónde? Vemos aquí que tenemos L1, L2, L3 y ves que la de tierra masa. Entonces vemos que la primera letra es la identificación. La segunda dirección, fíjense, que nos indica un 2, significa que tenemos o va hacia la segunda página. Fíjense que este plano ya es mucho más grande que los que vimos anteriormente. Así que pasa a la segunda página. ¿Y eso en dónde? En la columna 1, que sería el último número que está acá, ¿sí? Entonces, identificación, página y número de columnas donde está ubicado, ¿sí? Si pasamos a la página 2, fíjense que tenemos aquí en este plano 4 páginas. En la columna 1 vamos a tener a L1 y la conexión o la dirección desde esta página hacia la anterior sería L1, que sería el nombre, la página número 1 y debe estar en la columna 2, ¿sí? L1 está en la columna 2 acá, ¿sí? Espero que lo hayan visto. Entonces, bueno, seguimos acá interpretando este planito eléctrico. Vemos que es bastante sencillo. Vamos a tener los distintos tipos de sensores que van a estar conectados a esta placa. Por ejemplo, estos 4 sensores, fíjense que este simbolito representa sensores de nivel, ¿sí? Entonces, en este caso sería sensor de nivel depósito 1, sensor de nivel depósito 2, este es el sensor de nivel de combustible y este es el sensor de nivel de el RM110. ¿Sí? ¿Qué otra cosa vemos por aquí? Vemos este que está acá, que es un sensor de flama. Si es al contrario, significa que emite luz con la flecha hacia afuera, como es hacia la flecha hacia adentro es como que recibe o lee la llama. Ese es un sensor que varía su resistencia dependiendo de la intensidad de luz que le pega y se le llama LDR. ¿Sí? Y el otro sería el sensor o sonda de temperatura, ¿sí? Fíjense que cada uno tiene una señal de modo que se pueda identificar fácilmente. Entonces, dependiendo el sensor que vayamos a tener, tenemos un simbolito para representarlo fácilmente, ¿sí? Fíjense que esta significa que es una electroválvula y esta es la salida que controla la electroválvula del RM110. Igual acá, este es el monitor de agua, creo yo, ¿sí? Y este sería el sensor o el limitador de temperatura de gas de escape. Entonces, todo ven que está muy ordenado y súper bien identificado, ¿sí? Recuerden que si van teniendo alguna pregunta, pueden ir escribiendo o alzar la mano. Acá abajo, bueno, ya nos quedarían. Son los reglajes, en este caso, el selector de posición, el de RM110, el selector de mantenimiento y el selector de temperatura. Aquí es importante hacer notar que tenemos estos tip switch. Los tip switch son switch de configuración de hardware, ¿sí? Entonces, dependiendo la posición de estos interruptores, podemos configurar la placa para que funcione en un equipo diferente, ¿sí? Eso pasa porque muchas veces se utiliza la misma pieza de hardware para
equipar diferentes equipos. Entonces, está bueno porque siempre es la misma pieza, pero se cambia la configuración y no hay tanta variedad de repuestos, sino que siempre se reemplaza solo esa placa y se puede utilizar en muchos repuestos, ¿sí? Más adelante vamos a ver la listica de cosas que podemos configurar con estos tip switch cuando pasemos a la parte de descripción. Y más o menos ahí lo tocamos, pero esto les digo que todo está en el manual, ¿sí? Entonces, si tienen un poquito de curiosidad, de esto vamos a ver las dos páginas del diagrama eléctrico para luego ir a la parte de sensores y para que los vean físicamente, por lo menos en fotos y puedan tener una idea de lo que vemos aquí en líneas, cómo se representa la realidad, ¿sí? Como vemos, seguimos de allá, ya hemos identificado la línea L1, L2, L3 y tierra, ¿sí? Vemos que esta es la línea de potencia, y la línea de potencia va directo hacia el contactor, ¿sí? Los contactores siempre, la nomenclatura sería K. Dependiendo del número de contactores, vamos a tener el K1, K2, K3 y sucesivamente. En este caso, solo vamos a tener el contactor K1. Y este es el que activa, dependiendo la maniobra que haga la máquina, ¿sí? Activa o desactiva el motor. Vale la pena acotar que aquí, a la salida de la línea esta, del contactor, vamos a tener conectado también el transformador de ignición, ¿sí? El que le activa los electrodos. Entonces, cada vez que se enciende el motor, se va a encender la chispa. Entonces, ya con eso nos acordamos la vez que vimos la tecnología del calentador, que una de las características era que siempre estaban encendidos los electrodos, independientemente de si trabajaba en frío o en caliente. Entonces, ¿por qué será? Ya sabemos la razón, ¿sí? Entonces, obviamente hacemos la razón y es que está siempre conectado directamente al contactor, o sea que cada vez que gira el motor, se van a encender los electrodos, normalmente, ¿sí? Luego tendríamos esta segunda parte. Vemos que en la primera parte vienen todos estos cables aquí que serían tipo unos cables de comunicación con una placa que sería como esta placa que es la auxiliar, que se encuentra en la caja eléctrica al lado del contactor. Vamos a ver la foto en la presentación. Y vemos que de aquí se controla o tiene varios sensores que controlan este señor que está acá, que es la electroválvula de combustible, ¿sí? Esa es la que permite, la que activa, esa es la que permite el pase de combustible hacia la caldera. Igualito, aquí tenemos una referencia K1, que lo tenemos acá. Esta referencia de K1 significa que es la que hace el enclavamiento de la bobina, ¿sí? Entre A1 y A2, entre la bobina de 1 a 2, y es la que mantiene el contactor enclavado cuando se mantiene el motor funcionando, ¿sí? Aquí tenemos, obviamente, ya habíamos visto este simbolito antes que significa nivel. Entonces este es para medir nivel de aceite. Y este que tiene esta aquí es de presión o presostato, ¿sí? Son interruptores de presión o presostato. Entonces sería el presostato, digamos que de auto-stop y el de encendido. Más abajito vamos a tener unos cables verdes que van a ser la del bobinado de protección del motor, ¿sí? Cuando se calienta este bobinado se abre. También le dice, el manual lo manda como bobinado de arrollamiento. Entonces, siempre están viendo la continuidad. Si no hay continuidad aquí en este bobinado, prácticamente nos está diciendo que se dañó el motor o se dañó ese bobinado de protección, ¿sí? El switch térmico que se abre con el calor. Otra cosa que les puedo comentar de estos planos es, fíjense que aquí nos especifica lo que ya habíamos visto en el 1021, más o menos la instalación eléctrica del mismo, si es en delta o estrella, dependiendo, ya vimos que era del voltaje o la instalación del motor. Y ya las otras páginas, por lo menos las 4, son de descripción, ¿sí? La número 4 en este caso es de acá de la
espero que se recuerden de la parte que hicimos de avisos por LED, ¿sí? De diagnóstico por sistema LED. Entonces, bueno, tienen como que una calco allí para ubicar y tener mejor los números. Si tienen alguna pregunta, aprovechen que, bueno, pasamos a la parte de la presentación. Espero que haya quedado bien claro cómo leer el plano eléctrico, o cómo se ve este plano eléctrico. Vemos que es bastante sencillo. Entonces, bueno, pasamos entonces ahora a la parte de... déjame ver cómo pasó de aquí hasta allá. Compartir pantalla. ¿Cómo lo paso de aquí hasta allá? A ver. Esto. Compartir, avanzamos. Ya, cancelamos. Tengo un inconveniente acá. Sí, ahora a ver cómo comparto la pantalla. Compartimos pantalla. Bien. Sí, no aparece el archivo. ¿Qué problema? A ver. Este es el electrónico. Ok, ahora sí debería salir. A ver. Pantalla, aquí está. Exacto. Ahora sí. Disculpen la molestia. Tuve un inconveniente acá. Vamos. Entonces, bueno, ahora sí, vamos a ver con un breve vistazo. Es bastante denso este tema también porque tenemos muchos sensores que, vamos a darle, perdí un tiempo muy valioso. Y aquí está más o menos, quiero que vean, lo que estamos viendo anteriormente en el plano. Ya lo vemos en foto, vemos que tenemos la placa principal, ¿sí? Tenemos acá el transformador, el selector de mantenimiento. Por acá debe estar el fusible, ¿sí? Entonces, ya vimos que todo esto se puede representar de forma fácil en el plano y cómo leerlo, ¿sí? Entonces ya vimos a qué se refiere o qué conecta cada pin de esto con cada sensor, ¿sí? Si damos un poquito más el zoom, vamos aquí, vemos la placa, y entonces aquí tenemos los distintos conectores que utilizamos, ¿sí? Ya los describí anteriormente. Están los sensores detergentes, el dip switch, ¿sí? Otros tipos de conectores. Si nos ponemos a ver a grandes rasgos, vamos a tener componentes electrónicos como condensadores, microcontroladores, etcétera, ¿sí? Lo que le quería comentar acá era lo siguiente, que es lo que controla el dip switch. Sí, esto lo podemos encontrar también en el manual, pero dependiendo cómo esté configurado, vamos a tener dip. Si el dip 1 está en on-off, nos modifica la plaqueta para que funcione en monofásico o trifásico. Si tenemos el sensor de llama, que la mayoría de nuestras máquinas, casi, bueno, ninguna máquina de nosotros lo tiene, creo.
Si no es una super, no lo tienen. Si tiene una configuración estándar, ¿sí? La dosificación del RM110 a partir de 1000 litros hora y esas configuraciones, ¿sí? Entonces, está bueno que se lean esto. En general, esto no lo tocamos nunca, pero si vamos a cambiar la plaqueta, tenemos que configurar nuestro equipo de forma que la utilicemos en nuestra región o con nuestra máquina, ¿sí? Entonces, siempre está bueno ver cómo está configurado y si voy a reemplazar el equipo, dejarle la misma configuración. A mí se me ha dado el caso de que personas malintencionadas han movido aquí, más que todo operarios malvados que mueven estos dips y no, la máquina no trabaja bien, por lo menos la ponen a trabajar con la electrónica monofásica cuando obviamente la máquina es trifásica. Entonces, bueno, son cosas a tener en cuenta, ¿sí? Como vemos acá, tenemos un overview del contactor, ¿sí? De la placa auxiliar. Ya vimos qué hacía cada uno de ellos. Y lo otro que le puedo comentar acá, que está bastante bueno también, es que cada conector, fíjense que este conector tiene, digamos, dos dientecitos que encajan acá. Entonces cada uno tiene una posición única, de forma que no hay forma de equivocarse al conectarlo nuevamente. Entonces, un golazo eso de estas plantillas para uno meter los interruptores sin equivocarse. Vamos un poquito más adelante, vamos a ver los sensores y actuadores, ¿sí? Aquí tenemos un montón, vamos a ir un poquito rápido. Fíjense que tenemos aquí el sensor de nivel de RM110. Estos son sensores de láminas flexibles, ¿sí? Estos sensores no tienen estados intermedios, sino que él mide si tiene nivel o no tiene nivel. No te dice si tiene algún estado intermedio, sino es un 1 o un 0. ¿Tiene nivel o no tiene nivel? ¿Sí? Digamos que son sensores digitales, ¿sí? ¿Cómo funciona? Tenemos esta olla aquí, ¿sí? Este sensor que es magnético. Cuando sube por el nivel, tenemos dentro de esta parte plástica dos laminitas metálicas que por el campo magnético creado por la bollita esta, hace que se cierren, ¿sí? Entonces, al cerrarse las laminitas, ya el circuito tiene continuidad y la placa lee como que tiene nivel, ¿sí? Interruptores como sensores como perdón, nos vamos a encontrar en toda la máquina, porque la mayoría de nuestra máquina, la mayoría de las veces en nuestra máquina estamos leyendo muchos niveles, ¿sí? Tanto como el de combustible, como el de detergente, ¿sí? Aquí tenemos el de detergente, que funciona de la misma manera, ¿sí? Cuando sube el nivel, el flotador hace tope acá en el tope, como este es un material magnético, hace que se cierren dos laminitas y hace que tenga continuidad el circuito y le dice a la máquina que tiene nivel, ¿sí? Cuando él baja, las láminas se separan, pierde continuidad y la placa esta interpreta que ya no tiene nivel de detergente. Vamos aquí, tenemos el mismo, ¿ves? El mismo sistema, con el mismo sistema trabaja el medidor de combustible, ¿sí? ¿Tiene combustible? ¿No tiene combustible? Tiene un flotador acá abajo y por medio de las láminas estas magnéticas sabemos si cuando se cierran las láminas sabemos si tiene o no tiene, ¿sí? Sensor de aceite, lo mismo, ¿ves? Tenemos aquí el conjunto del motor, vemos que tenemos lo mismo, un flotador magnético que cuando llega a tope cierra dos laminitas y le da continuidad al sistema, ¿sí? Mismo pasa con que es el sistema, ¿sí? Contra la marcha en seco. Todos sabemos que es un cartucho blanco que está aquí y al fondo tiene un imán. Cuando pasa el agua a alta presión por este lado, hace que ese imán suba y cierre, ¿sí? Las láminas flexibles que están en el sensor, ¿sí? En el interruptor. Cuando no tiene suficiente caudal de agua, el imán no sube, sino se queda abajo. Y ahí es que la máquina interpreta que está
marchando en seco, que no tiene suficiente caudal para la máquina estar encendida, ¿sí? Seguramente nos va a dar un error. Como, digamos, algo extra, ¿sí? Este sensor, este cartucho, perdón, que contiene este imán, este cartucho se llama cartucho de protección que contiene este imán, tiene un agujero, ¿sí? Entonces una condición de montaje es que ese agujero vaya con la tubería o vaya alineado con la tubería que va hacia la caldera, ¿sí? Fíjense cómo es el montaje acá. Bien, entonces bueno, pasamos al siguiente sensor. Siguiente sensor sería el sensor de temperatura. Fíjense que ya este es un sensor, lo vimos no sé si vieron que era NTC, entonces significa que es una termocupla que a medida que aumenta la temperatura, va disminuyendo la resistencia, la placa lee la diferencia de resistencia, entonces hace una estimación de a qué temperatura está la tubería, ¿sí? Fíjense que ya está sujeta a la tubería, entonces, para que se le transfiera la mayor cantidad de temperatura, ¿sí? Ya nosotros hicimos la comprobación de este sensor cuando hicimos el webinar de diagnóstico por luces LED. A diferencia de los otros sensores, este sensor es un sensor analógico. Entonces, podemos tener diferentes estados a través del tiempo, ¿sí? Entonces, como va modificando la resistencia, va modificando la lectura, entonces podemos determinar diferentes grados, la temperatura a diferentes rangos, ¿sí? En un rango a diferentes temperaturas, perdón, ¿sí? Seguimos acá, tenemos el sensor de gases de escape. Ese que funciona muy parecido. Este sensor, como cosa extra, le puedo decir que tiene como un regulador, ¿sí? Entonces, tratemos de nunca tocarlo porque viene configurado para cortar o parar la señal a la plaqueta que tiene que cortar el flujo de combustible o cortar lo que es la electroválvula a los 220 grados, ¿sí? Entonces, si lo modificamos, podemos causar alguna situación insegura o que corte mucho antes de la temperatura y entonces la máquina no estaría trabajando al 100%, ¿sí? Aquí tenemos estos señores, que son los presostatos, ¿sí? Presostato apagado y el de encendido, ¿sí? Presostato, que sería este número 11, sería el de encendido y este sería el de apagado, ¿sí? Si podemos, muy bien, este sería como o lo podemos comparar con el auto-stop de las máquinas o hidros agua fría o de la línea K. Aquí vamos a ver unas laminitas más o menos de cómo funciona. Fíjense que cuando la máquina está apagada y con la pistola abierta, tenemos que los presostatos están apagados, entonces la máquina no tiene presión, no funciona, pero cuando iniciamos, ¿sí? Empieza a correr la máquina, los pistones hacen su carrera, acuérdense, succión, presión, abre la válvula de retención, sale directo a la pistola, bien, espero que me sigan acá. Presostato, este sería el presostato de off y este presostato de on estarían inactivos. Este estaría un poco desplazado, abriría aquí, pero la máquina estaría funcionando normalmente. Fíjense el circuito cómo anda, ¿sí? Cómo se cumple. Indirectamente, fíjense que aquí se dibuja digamos, el contactor, pero es como para la representación, porque esto lo controla es la plaqueta directamente, ¿sí? El contactor lo controla directamente la plaqueta. Si pasamos al siguiente esquema, vemos que cuando se cierra la pistola, se va a mantener igual abierto. Fíjense que la válvula de retención con la presión que viene hacia atrás, ¿sí? Se cierra. Como aquí está cerrada esta válvula, se queda una sobrepresión momentánea que abre la válvula de derivación
y nos activa el switch de apagado, ¿sí? Que sería el que está abajo de la bomba. De forma que corta la corriente del sistema y se apaga la máquina, ¿sí? Luego ese caudal vuelve a la cámara de baja presión y se vuelve a cerrar la válvula de derivación o canal de carga. Bien. Y el último es cuando arrancamos otra vez la máquina, ¿sí? Que fíjense que cuando abrimos la pistola se alivia la presión y este switch se devuelve dándole otra vez la continuidad al circuito, de modo que pueda iniciar otra vez la máquina su arranque, ¿sí? Me queda un poquito de tiempo. Aquí, esta es la electroválvula de combustible. Se lo había comentado, esto ya sería no un sensor sino un actuador, porque debido a ciertas condiciones que se van cumpliendo, por ejemplo, que haya combustible, que esté el switch de on y off en la posición que debería estar, ¿cuál es la otra? Que la temperatura del sensor de llama no supere los 220 gramos, dependiendo de todas esas condiciones, ¿verdad? Es que se va a abrir o que se le va a dar la señal a este actuador para que dé el paso o dé la señal de paso de corriente hacia lo que es nuestra caldera. Seguimos aquí. Entonces, bueno, ¿cómo podemos comprobar los sensores? Ya lo vimos anteriormente, webinario, ¿sí? Mediante lo que es la perilla de mantenimiento y nuestra perilla de temperatura, que en este caso debería estar ubicada a 60 grados, a 65 grados centígrados. Entonces, bueno, yo le traje aquí un ejemplo. Fíjense que son muchos, son por lo menos 10 sensores, que es del 0 al 9, que te da la máquina para que tú puedas chequear, ¿sí? Pero entonces, bueno, por motivo de espacio no me cabe todo en la filmina, así que les muestro estos 5. Entonces, bueno, aquí vemos que si el fusible está arriba, ¿ves? Fusible contra la flotadora arriba, ¿sí? Entonces, si el flotador está arriba y esta luz está prendida, significa que tenemos nivel de aceite. Si llegamos a bajar lo que es la boya así, magnética esta que nos activa las láminas, o que nos hace cerrar las láminas, seguramente se nos apaga esta luz, ¿sí? Cuando el presostato está abierto, ¿sí? El presostato accionado, vemos acá que esta luz está prendida, ¿sí? Eso significa que tiene que estar sin presión, ¿no? El contacto de protección de arrollamiento, lo vimos, es el bobinado, ¿sí? Del motor, de protección del motor contra la temperatura. Si esta luz está apagada, no hay continuidad allí, entonces tenemos un problema en el motor. Los demás son los otros dos que siguen, estos dos que siguen son sensores de nivel. Tenemos el de combustible, ¿sí? Y cuando el interruptor está cerrado, flotador arriba, prende la luz. Igual el de químico o detergente, que cuando el flotador está arriba, prende otra vez la luz, ¿sí? ¿Qué otra forma tenemos de nosotros de poder corroborar los sensores? Así, de la forma de la vieja escuela, tal vez la clase compacta que no tiene todo ese sistema electrónico, tengamos que hacerlo de esta forma, y es medir las magnitudes físicas, ¿sí? Ya sea la resistencia, luego las temperaturas que tengamos que medir y que se correspondan con los parámetros de funcionamiento o que hayamos seteado del equipo. Bueno, hasta acá la presentación. Tenemos algunos 4 minutos para algunas preguntas. Así que el momento de preguntar es ahora. Si tienen alguna pregunta, estamos acá a la orden.
¿Ninguna pregunta entonces, señores? Bien. Hola, Joan. Sí. Sí, buenas tardes. Daniel Regavier te habla de ¿Cómo te va? Hola. Hola, Sí, Daniel. Joan, ¿me escuchas? Sí, te escucho. Daniel. Sí, Joan, te hago una pregunta. ¿Tenés algún método para probar las tarjetas electrónicas en funcionamiento? ¿O directamente cómo haces para evaluar y cambiar? ¿Tenés alguna falta? Fíjate que, si vas un poquito, la cuestión sería, este, para evaluar la plaqueta, generalmente lo último que se, digamos, cotiza es la plaqueta electrónica, ¿sí? Lo que puedes hacer es hacer este procedimiento, en este caso de esta máquina, y ver si tienes algún error, ¿sí? En los sensores. Es más probable que te falle algún sensor que la plaqueta en sí. Al menos que le hayas hecho algún cortocircuito, la plaqueta en la cotización, las cotizaciones que yo hago, es lo último que yo considero este, para cambiar, ¿sí? Entonces, lo que te sugiero yo es que realices lo que es este procedimiento y si te da errores eh, que son obviamente o que obviamente no corresponden con la realidad, sabes que ya tienes un error en la plaqueta, ¿sí? Sí, sí, entendido. Una sola vez me pasó que, bueno, que se notaba que los componentes estaban explotados directamente porque habían manipulado, haciendo una manipulación en la plaqueta y realmente estaban quemados los componentes. Bueno, fue la única vez que me tocó, pero después le digo, si tengo Sí, que cambiar algo o evaluar la plaqueta, bueno, ahora ya sé que con sí, esto soluciono. generalmente yo diagnostico, la última parte que yo diagnostico, o que ya estoy llegando a la conclusión, es la plaqueta, ¿sí? Hay procedimientos para comprobar la plaqueta, pero obviamente la única forma de que estas plaquetas están bastante bien hechas, no fallan casi nunca, la única forma que las se dañen así es que las quemen por un cortocircuito, ¿sí? Tengan un corto y se quema algún componente, tal vez se pueda dañar algún condensador, tú los ves eso físicamente, ves tal vez alguna pista dañada o quemada, también puedes verlo, digamos que de anteojos si lo puedes observar que tiene algún daño físico, pero el Sí, sí, resto sí, y no tiene otra opción que cambiarla, no sí. son plaquetas que son reparables. No. Estas plaquetas tienen muchos componentes que son SMD, que son componentes muy pequeños y se necesita un equipo especial para cambiarlo y aparte por encima tiene un barniz que hace casi que imposible cambiar los componentes, ¿sí? Entonces se Sí, reemplaza directamente. ok. Bueno, muchas gracias, Joan. A vos. Bueno, gente, nos quedan ya un minuto. Quería agradecerles a todos por participar el día de hoy en este webinar. Hoy se nos unió gente de Chile y también de Bolivia. Saludos para ellos también. Gracias por su tiempo y bueno, ayer tuvimos, no una dificultad, pero sí tuve otros compromisos, entonces bueno, le rompimos un poco la continuidad de este proceso, pero bueno, vamos a intentar que siempre siga así todos los días a las 4 de la tarde. Seguimos mañana y entonces las capacitaciones se siguen corriendo un día. Entonces, bueno, saludos y bueno, que tengan buena tarde. Ya queda poco menos de un minuto, ¿sí?